Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, y el versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. Y le dice: y no vivirás. Amén. Dejamos ahí la lectura de la palabra, hermanos. Oramos al Señor. No tenga miedo, no tenga temor. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres bueno y tú eres poderoso. Rey eterno, Dios de gloria, te damos a ti toda la gloria porque tuya es. Hoy estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte, para bendecirte, pero también para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, en esta preciosa hora, Señor, esta congregación, cada uno de los que estamos aquí reunidos. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de este lugar. Espíritu de Dios, te pedimos que hagas, Señor, el milagro que tú quieres hacer en nosotros. Que tu palabra haga, Señor, cabida en nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, mis amados hermanos, y que el Señor me ayude en este día. Hay dos definiciones que quiero hoy utilizar con usted en este día. Una es físicamente, la parte natural, la parte humana. Y la otra parte que quiero hablar con usted es la parte espiritual, que es también la que nos conviene mucho. Pero nos convienen las dos, porque cuando hablamos de la parte física, de la parte humana, hay muchas cosas que necesitamos seguir aprendiendo. Al menos yo todavía necesito seguir aprendiendo muchas cosas de la vida. A la edad que tengo no he aprendido, hermano, muchas cosas. Necesito seguir aprendiendo muchas cosas de la vida. En la parte espiritual, de la misma manera. Así es que, bueno, la vida, cada día debemos de aprender algo de ella. En cierta ocasión me dijo una persona, me dijo: pastor, le hago una pregunta. Me dijo: ¿no se ofende? No, le digo, tranquilo, yo no padezco de esas cosas. Le digo, dele, suelte. Le digo, tranquilo, no se preocupe. Me dice: ¿usted tiene aseguranza? Nunca me habían hecho esa pregunta. Muy buena pregunta. Me dijo, otra pregunta, me dice: usted, me dice, está joven. Cuando eso me dijo, me lo mencionó cuando todavía estaba un poquito más joven. Me dijo: usted, me dijo, ¿tiene ya pagado dónde va a dormir aquí en la tierra? Me dijo, ¿dónde se va a hacer polvo? Me dijo. Buena pregunta, ¿verdad? A mucha gente le ofende. Yo hoy no vengo, no es mi intención sentirlo mal a usted. Quiero decirlo con tiempo. No me vaya a malinterpretar lo que yo voy a hablar hoy. Sea sabio, entendido, abra bien sus oídos. Y como dijo mi esposa, si hay algo que usted no entiende de lo que yo vaya a decir, vea la repetición del video. ¿Ok? Porque hay palabras que se pueden malinterpretar y nos vamos con una mala interpretación y después nos sentimos mal por lo que no escuchamos bien. Así es que yo le recomendaría que también, ¿verdad?, escuche por segunda vez el video para que usted pueda entender lo que yo hoy quiero tratar, la manera de decir. Como acabo de mencionar, que Dios me ayude para poder explicar un punto que quiero explicar en este día.
Entonces, le digo, ninguna de las dos. Me dice, sería bien que usted considerara una de las dos. Yo dije, tiene sentido, tiene sentido. Me dijo, ¿usted trabaja laboralmente? Sí. Bueno, usted sabe que usted sale de su casa, pero usted no sabe que va a regresar, me dice. Correcto. Me dice, si algo le pasará a usted, me dice, ¿qué pasaría con su familia? Usted es el que la sostiene, usted es el que lleva el pan, usted es el que les da todo lo que ellos necesitan. Yo dije, tiene sentido, tiene razón, se halla que tiene lógica eso. Porque muchas de las veces nosotros no pensamos en lo de que en algún momento de la vida vamos a partir de esta vida y que nos puede llegar en algún momento, como decimos, nuestro día, que ese día Dios lo tiene contado para nosotros. Pero el único problema es que nosotros no lo sabemos. Él sí lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. ¿Ok? Usted dirá, bueno, como yo dije en aquel día, yo estoy muy joven para eso. Que otro, ¿verdad?, agarre ese consejo. Pero bueno, es importante agarrar consejos. Cuando uno es niño, cree que todo el mundo es inmortal. Cuando se llega a ser joven, le parece que los viejos mueren, pero uno sigue siendo inmortal. Pero al llegar a la edad adulta, se descubre que nadie es inmortal. Y avanzado ya en edad, de una manera, es penosamente y conscientemente de que uno es mortal. Entonces, cuando hablamos de que uno es mortal, es lo que podemos entender del rey Ezequías, que había sido un buen rey de Judá. El Señor le mandó que de una manera le dejó conocer varias cosas importantes en la vida, pero también en todo lo bueno que él hizo y como Dios lo había tratado y cómo se le había manifestado. A ver si hablo algunas cosas importantes que le pasaron. Le mandó un mensaje a Ezequías, un mensaje inesperado, un mensaje triste, un mensaje que él no se esperaba, un mensaje que definitivamente era algo que no estaba en su lista, ni en su agenda, ni en su calendario. Pero la Biblia sí dice que Ezequías había enfermado, y había enfermado muy, muy grave. Ahora, cuando nosotros vemos aquí de que el Señor le manda a Ezequías este mensaje, se lo manda a través del mensajero, a través del profeta Isaías. Este mensaje que le manda al rey, se está mencionando casi, hablemos de casi la mitad de su reinado, porque dijimos cuántos años había reinado este rey, hermanos. 29, ¿ok? 29. Y ahorita vamos a darnos cuenta que el Señor le añadió 15 años en su reinado. Quiere decir que cuando le vino lo peor a su vida, estaba en la mitad de su reinado. Así que estaba en un momento de apogeo, estaba en un momento tan interesante que él, como todos nosotros, no quería morir. Él estaba queriendo avanzar, crecer y querer llegar a sus metas, como a sus éxitos, como cualquier persona. Entonces aquí hay un mensaje directamente a la vida de este rey, de parte de Dios, por el profeta. Ahora, surgen aquí tres asuntos que de una manera le preocuparon al rey. Sí, habían tres cosas importantes que al rey le pudieron haber preocupado tanto. Número uno era la invasión de Asiria. Recordemos que en su momento, en esta historia marca que Asiria, Senaquerib, el rey de Asiria, había propuesto de ir y conquistar Judea
ir a conquistar Jerusalén. Eso era un problema de todos los días en aquellos días, de querer conquistarse el uno al otro y hacerse más grande y poderoso. Este fue una vez más el caso en este reinado. Sennacherib, el rey de Asiria, va y asedia o rodea a Jerusalén y le manda cartas al rey Ezequías diciéndole de que había llegado para conquistarlo. Pero la historia dice de que este rey Ezequías se va a la presencia de Dios y de una manera le manda mensaje al profeta de Dios. Crónicas y Reyes hablan de lo mismo, solamente que de una manera un poco diferente, porque uno habla de que el rey Ezequías e Isaías oraron juntos. Otro libro dice de que uno estaba en diferente ciudad y que el rey Ezequías le mandó un mensajero, una carta al profeta para que orara a Dios, para que Dios lo librara, porque había llegado a Siria a querer conquistarlo. Entonces, cuando el mensajero va a darle la información, el profeta le sale al encuentro y le dice y le da mensaje de Dios, y le dice de que no tuviera miedo, porque Dios lo salvaría y le daría victoria. Interesante la historia. Cuando la Biblia dice de que oraron a Dios y le pusieron a Dios esta situación, dice que cuando Asiria estaba en el campamento, hermano, fuera de las murallas de Jerusalén, la Biblia dice que llegó un ángel de Dios, hermano, de noche, hizo matazón de gente, hermano, de aquellos asirios. Que la Biblia dice, hermano, rápidamente voy corriendo esta historia, de que cuando el rey Sennacherib veo aquella escena, corrió, hermano, a refugiarse. Se cree y se dice que haya sido para Nínive, donde se fue a refugiar al templo, uno de los templos de sus dioses. Y cuando él va a reunirse o a esconderse a uno de los templos de sus dioses, salió uno de sus hijos, hermano, y lo hirió de espada. Y dice la Biblia que murió Sennacherib. Una de las cosas que a Ezequías le pudo haber movido fue la intervención de Dios, porque Dios le demostró que estaba con él. Y algo interesante es que el profeta Isaías, cuando le envió mensaje, le dijo: no te preocupes, porque yo he escuchado tu oración. Así que el rey Ezequías tenía algo muy bueno, y es que en sus necesidades y en sus preocupaciones él sabía orar a Dios. Este rey había aprendido a orar y a depender de Dios. Otra cosa que también nos enseña la Biblia, de sus preocupaciones que él había tenido, fue la enfermedad que había llegado a su vida. La Biblia dice de que se enfermó gravemente, y gravemente de muerte. Y ese fue uno de los grandes problemas que él, hermano, tuvo que enfrentar, la enfermedad. Como todos aquí, hermano, enfrentamos enfermedades, ¿verdad que sí? Este hombre, de una manera, se enfermó. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó, cómo empezó, pero la Biblia dice, hermano, que se había enfermado gravemente. El profeta, cuando le da la forma y el remedio para su cura, hermano, le da una fórmula natural para que le pusieran en la llaga para que se sanara. Entonces vemos que en la enfermedad aquí de este gran hombre de Dios, hermano, también le causa ese gran problema, al grado de que él tiene que buscar una solución o una segunda alternativa, como cualquiera y como muchos buscamos en la vida. Pero aquí vemos de que esta preocupación que había en la vida del rey era algo importante. Otra cosa, número 3, también de una forma él quería, de una manera, entender qué iba a pasar después de ahí.
Y hablamos del tiempo después de su reinado, porque si hay algo que a ellos les preocupaba era su reinado. Era no dejarlo, no permitir que otro tomara el lugar de ellos. Y aquí es donde entra una teoría. No sabemos exactamente, pero hay una teoría que se dice que Manasés, el que le viene a suceder después de él, de su reinado, dicen que todavía no había nacido Manasés. Probablemente, no hay una seguridad, probablemente. Algunos dicen que no había tenido hijos todavía a esa edad. Eso es una teoría que no se puede todavía dejar claro, pero podemos decir que tal vez Manasés no había nacido en el transcurso de ese periodo de tiempo, cuando él todavía no había llegado a un punto de decir, ¿verdad? Hasta aquí llegué. El mensaje que viene de parte de Dios, de parte del profeta, fue contundente, fue duro, fue áspero, fue como lanza en el corazón, fue como una pedrada en la cabeza, pues. Era como meterle el dedo en la llaga, hermano. El decirle el mensaje que le llevó aquí a lo que fue a este gran monarca. Y antes de avanzar es bueno notar la reacción aquí del monarca, porque la reacción del monarca tiene varios puntos buenos y quiero solamente mencionárselos. Número uno, lo primero que hizo fue volverse a Dios en oración. Ese fue un punto extraordinario que hizo este rey. Número dos, después el texto menciona que subiría al templo, que eso es una buena actitud también que tuvo el rey, porque si hay algo que debemos de alabar de este rey, es que este rey sabía buscar a Dios. Tercero, lo siguiente que este hombre quería hacer era agradecer a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y finalmente escribió un canto o una forma de agradecimiento como testimonio del milagro que Dios había hecho en su vida. Al recibir, estoy ya corriendo más adelante, por lo que Dios había hecho en su vida. Y eso lo encontramos en Isaías 38, del 9 hasta el 20. Ahí usted puede ver las palabras de este rey, cómo se expresa en agradecimiento a Dios. Pero nada de lo que preocupaba al rey le preocupaba al Señor. Así que si hay algo que debemos de entender aquí en la historia de la Biblia, es que lo que a él le preocupaba tanto, lo que a él le interesaba tanto, lo que para él era importantísimo, para el Señor no lo era. Para el Señor no lo era. Hay un versículo donde la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice la Biblia: y por último, ¿qué dice la Biblia? Y por último, todo lo que nosotros necesitamos será añadido, ¿verdad que sí? Ahora, con esto Dios no quiere ponernos en una posición de que no somos importantes para Él. No, somos importantes para Dios. Somos importantes para Él. Somos la niña de sus ojos. Somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo. Somos el tesoro de Dios, somos sacerdotes, somos reyes. Somos alguien especial para Dios. Pero nuestras necesidades no son prioridad para Dios. La prioridad para Dios es que nosotros amemos a Dios. La prioridad de Dios es que nosotros nos concentremos en Él. La prioridad de Dios es que busquemos su justicia, busquemos su reino, busquemos su voluntad, busquemos de corazón a Dios, y de lo demás Dios se va a encargar de nosotros. Esto para nosotros es importante pensarlo, porque el rey estaba bien preocupado por su situación, pero a Dios no le preocupaba su situación. Usted dice: ¿pero por qué, pastor? Muy sencillo, por el mensaje que le da.
El mensaje es fuerte porque le dice: ordena tu casa. Ordena tu casa, porque le dijo, verdaderamente, le dijo, morirás. No le dijo, tal vez, si tú oras, si tú ayunas, si tú te congregas más, si tú haces bien las cosas, si tú amas al prójimo, y si tú haces otras cosas que están escritas como mandamientos, las haces, probablemente tú alcances tal vez sanidad o bendición. No, no fue así. Porque su pasado era algo esencial, importante y ejemplar. No perdamos de ojo ni de lo que había pasado en la vida de este gran monarca, porque había sido ejemplar. No usó el ejemplo de su padre Acaz, sino él estaba guiándose por lo que Dios le estaba indicando y haciendo. Quiere decir que Ezequías, este rey, había aprendido a buscar y amar a Dios, algo que no le enseñaron en su casa, algo que no le enseñó su padre, su madre, algo que nunca había aprendido. Él lo vino a aprender y vino a agradar a Dios, y le fue de agrado a Dios. Pero aquí el interés de Dios es grande, pues, porque el interés de Dios de que ordenara su casa de una manera, porque le dijo que iba a morir, y lo que significaba para él ordenar su casa. Aquí hay dos preguntas importantes. ¿Por qué es que Dios estaba interesado en que ordenara su casa? Usted se ha preguntado, ¿por qué Dios estaba tan interesado de que antes que muriera ordenara su casa? Bueno, es una gran pregunta que yo pienso que necesitamos hoy responderla. Otra pregunta, lo que significaba para él ordenar su casa, porque hay que hablar de este punto. ¿Por qué Dios estaba interesado en que ordenara su casa? ¿Y qué significaba para él ordenar su casa? Cuando nosotros hablamos de ordenar, ¿qué es lo que se le viene a usted a la cabeza? Algo que está, ¿qué? Desordenado. La silla del comedor está en la sala y el sillón de la sala está en la cocina. Aunque para muchos eso no es un desorden, pero normalmente ese es un desorden, ¿verdad que sí? Porque todo tiene que ir ¿en qué? En su lugar. La cama del dormitorio, que se usa en el dormitorio, solamente por una necesidad se puede usar en el comedor o en la sala, pero por lo regularmente no va ahí, ¿verdad que no, hermanos? Ni el refrigerador se mete al cuarto. Sí se puede, pero no es correcto. Tiene su sentido, todo va en su lugar. Entonces, cuando hablamos de que la casa, literalmente hablando hoy, nosotros literalmente, la casa está desordenada, es porque no tiene un orden. No hay un orden. No está todo en su ubicación. No está todo donde debería de estar. Están las cosas, pero no están en su lugar. Ese es un desorden. Una cosa es que no hayan, y otra cosa es que hayan, pero no están donde deberían de estar. Amén. Cuando uno entra a los cuartos de los muchachos, dice, qué bonito cuarto, ¿verdad, hermanos? Uno abre y respira uno limpieza adentro. Yo fui muy enemigo del desorden como joven que fui. No sé si porque me crié toda mi vida solo. Digo toda mi vida, ¿verdad? Digo toda mi vida porque desde muy pequeño yo salí de mi hogar, del cuidado de mis padres. Entonces, de una manera se me enseñó algo, a ser responsable de mis propios actos desde pequeño. Entonces, para mí es difícil poder ver, y mi esposa es testigo en esto, que cuando nos casamos era exageradamente, hermano, exageradamente
limpio, pues. No es que ya caí al abandono, no, tampoco, ¿verdad? No es eso. Pero hay cosas que uno exagera. Exagera. Si hay algo que a ella le gustó de mí, es como yo me planchaba, pues. La línea de la camisa impecable, pues. Ahora usted ve, tengo 2 líneas. Pantalón bien planchado, todo bien, hermano, en el orden, los zapatos bien lustrados, bien boleados, bien brillosos, bien peinado. Si ya tal vez ella así vagamente se acuerda que me vio todo, hermano, como anoche me vieron algunas hermanas caminando allá afuera, me dijeron, uy, dijo, pensábamos que era un ladrón. Porque no estaban acostumbrados a verme sin corbata, sin saco y toda la cosa, hermano. Y algunos me ven en la calle, como yo me he visto para ir al trabajo, yo creo que me echan el carro encima algunos. Bah, no, tampoco, ¿verdad? Pero me pueden desconocer y decir, ese es el pastor. No lo ven a uno como uno trabaja, no lo ven a uno como uno termina el día, hermanos. Uno termina como, dicen por ahí, como ratón de panadería, hermano. Todo polveado, todo blanco, todo lleno de polvo. Pero entendamos a este personaje, porque si hay algo que a Dios le interesa, es que ordene su casa. Que ordene su casa. Pero aquí entendamos un punto importante. Antes de entrar a lo siguiente, entendamos qué es lo que para él significaba ordenar su casa antes de morir. Sí, porque de que iba a morir era la orden, iba a morir. Esa era la orden, vas a morir. Y para él no había otra forma de pelear, porque fue la orden de Dios. No era que alguien le había maldecido, no es que era alguien que venía y lo quería matar, como otros reyes lo mataron. Los apuñalaron, les tiraron una flecha en su casa, en el palacio, llegaron, los mataron. No, en el caso de él fue una orden de Dios. Le dijo, vas a morir, le dijo así. Del cielo llegó la palabra, vas a morir, le dijo. Que casi por lo regular nosotros entenderíamos todo lo contrario. Entenderíamos que fuera de Satanás, fuera del enemigo, fuera porque el profeta no me ama, el hombre de Dios me tiene envidia, todas estas cosas. Lo fascinante de esta historia es que Ezequías sabía quién era Isaías. Así que para él no había duda que la palabra que venía era de parte de Dios. Así que si hay algo que nosotros debemos identificar, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, hermanos. Con esto ocupo el espacio para mencionar, como Jesús y los apóstoles dijeron, que en los últimos días vendrían ¿qué? Falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores y falsos miembros. Ahí no dijeron amén, ¿verdad? Sí, porque falsos pastores hay muchos, pero miembros dijeron no. Esos son los que sobran, hermanos. Ahora, entendamos esta parte, porque aquí le está llegando el mensaje de Dios al profeta, porque el profeta va directamente. Ahora, veamos el punto del profeta, porque para el profeta Ezequías era no solamente un rey, también lo consideraba amigo. Lo consideraba amigo. Y si hay algo que el profeta la pensó, fue llevarle ese mensaje a este gran monarca. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría si Dios le da una revelación y le da un mensaje del hermano y le dice, vaya y dígale al hermano que se prepare porque mañana no pasa de esta vida? ¿Usted lo llevaría? ¿Usted lo llevaría? Lo felicito, yo no. Yo lo felicito, yo no. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Hermano, dar un mensaje de esos es duro. Dar un mensaje de esos, ay, hermano, esos le puede costar a uno hasta la vida. Ahora, de algo tenemos que estar seguros: que el mensaje sea de Dios.
Porque si el mensaje no es de Dios, usted ya se metió, o yo ya me metí a problemas. Nos metimos a problemas si no es de Dios. Sí, porque lo que tenemos que entender es que cuando es de Dios, se conoce, se sabe, porque hay testimonio de ello y porque se conoce quién es el que lo está diciendo. Entonces, el cuidado que debemos de tener es cuando nosotros damos un mensaje sabiendo que si es de Dios o no es de Dios, o sencillamente es un impulso, hermano, de algo que queremos nosotros actuar. Y si es de Dios, recuérdense que de Dios da testimonio, se cumple, y lo que no es de Dios también. Así que tengamos cuidado en esa parte. Pero el profeta sabía que era de Dios. Con todo el dolor de su corazón, con todo el pesar y con toda su compasión, va y da el mensaje, y lo da sin titubear, lo lleva sin pensarlo, dándole tanta vuelta. Llegó, tocó la puerta, salió la esposa y le dijo: profeta, ¿cómo estás? Bienvenido, tiempo de no verte, casi no nos visitas, ¿qué pasó? Y cuando escuchó, imaginémonos, el rey tirado en la cama, enfermo, hermano, sabiendo que los médicos no podían ayudarle, y escuchando, llegó el profeta, llegó el hombre de Dios a la casa. Él en algún momento pudo haber pensado: ¿a qué vino el hombre de Dios? Yo sé que el pastor no lo visita a usted muy comúnmente, o tal vez nunca lo ha visitado. Pero usted, en un momento de necesidad, en un momento de escasez o de enfermedad o algo por el estilo, y escucha que el pastor llega, ¿cuál va a ser su pensamiento? Van a ser dos cosas: sea buena o sea mala. El pastor me trae una ofrenda, o tal vez me viene a exhortar, o probablemente viene a orar por mí para que Dios me sane. Porque lo primero que vamos a tal vez a considerar más es que Dios venga y nos sane. Viene a orar para que Dios me sane. Viene a orar para que Dios haga el milagro. Porque todos esperamos el milagro, ¿verdad que sí, hermanos? Todos esperamos una respuesta positiva de Dios. Al menos yo espero siempre una respuesta positiva de Dios. Yo nunca voy a esperar algo negativo de Dios. ¿Verdad que no esperamos nada positivo, negativo de Dios? Siempre esperamos algo positivo, no negativo. Siempre buscamos bendición de Dios. Nunca buscamos maldición de Dios, sino siempre buscamos la bendición de Dios. Ahora, aquí hay un punto que debemos de considerar. Porque la muerte que le estaba prolongando, que le estaba manifestando Dios a través del profeta, hermano, se malinterpretó, como también se puede malinterpretar hoy en estos días. Porque para mucha gente el pensar de que va a morir es como decir: uy, no, eso no, que Dios me guarde, que Dios me libre, Señor, reprenda al diablo. El apóstol Pablo dijo: es mejor estar con el Señor, dijo, y no con ustedes, le dijo a la iglesia. Yo prefiero estar con el Señor y no aquí, pero le dijo a la iglesia: pero por amor a ustedes, yo prefiero estar con ustedes y predicarles y seguirles predicando. Pero si hay algo que nosotros como creyentes, hermanos, debemos de anhelar, es estar con el Señor. Y anhelar estar con el Señor es desear la muerte. Se escucha mal, ¿verdad que sí? Pero es así. Porque para llegar a donde está Él, tenemos que pasar por la muerte, por la puerta de la muerte. Porque esa es la puerta que nos lleva a la vida eterna. No es que la muerte, hermano, sea algo de Dios, sino que la muerte es lo que ha establecido para que el hombre llegue a dos lugares: sea a la vida eterna o a la vida de condenación eterna. Ahora, el que no tiene a Cristo, la muerte se enseñorea de él. Pero el que tiene a Cristo, la muerte no se enseñorea de él, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
Usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto. Hoy no vengo a hablar del tema. Este no es el tema. Este no es el tema. Pero tengo que mencionarlo para que usted me entienda lo que yo quiero decir y entender al rey. Porque si hay algo que el rey se asustó fue escuchar la muerte. Dijo, te vas a morir. Y eso para él fue algo que lo vino a turbar, que lo vino a sacar del pensamiento. Y de una manera lo hizo creer que Dios estaba molesto con él. Y déjeme decirle una cosa. Si usted lee toda la historia de la Biblia, usted se va a dar cuenta que no estaba molesto con él. Se va a escuchar feo, se va a escuchar raro. Pero si usted lee la historia de la Biblia al respecto de la vida de Ezequías y después de ese acontecimiento, cómo él muere y lo que le pasa, Dios le estaba queriendo hacer un favor a su vida. Se escucha raro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que Dios le quiere hacer un favor a alguien matándolo. Sí, yo sabía que se iban a poner serios ustedes. Serios están ustedes, yo sabía. Ahora, déjenme hablar de lo más bonito, porque esta es la parte más difícil de entender este rey. ¿Por qué? Fíjese que cuando nosotros hablamos de este acontecimiento, estamos hablando de que el rey está sentenciado a muerte. No hay nadie quien lo libre, no hay nadie quien lo vaya a salvar, no hay nadie quien le vaya a ayudar. Porque ya Dios predestinó en su vida que iba a morir. Y de la manera que iba a morir era a causa de la enfermedad que había tenido. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos. La infección, cómo se le produjo esa enfermedad en su cuerpo, al grado que la enfermedad era de muerte. Fíjese que entendiendo esta parte y entendiendo la razón por la cual Dios aquí está interesado que ordene su casa, y lo que significaba para él ordenar su casa, que era demasiado importante que lo hiciera, porque hablemos, y lo voy a poner en esta parte para entenderme, estamos hablando de un espacio de gracia, estamos hablando de un espacio de misericordia, estamos hablando de un espacio de que Dios le estaba dando la oportunidad que arreglara algo que estaba desordenado en la vida de él. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué hubiese podido ser eso? Que la vida del rey estaba desordenada cuando había sido un rey excelente, había sido un rey maravilloso, había sido un rey ejemplar, había sido un rey que había traído avivamiento, que estaba constantemente en la iglesia, que adoraba a Dios, que ministraba, que tenía buena visión, que era un hombre extraordinario, era un líder, hermano, perfecto, intachable. Pero había un problema, y ese nadie lo sabía, solo Dios. Y ese detalle Dios se lo reveló al profeta y le dijo, ve y dile que ordene su casa. Ahora, no sabemos exactamente cuando le dice ordena tu casa, si se estaba refiriendo solamente físicamente, humanamente hablando, de la situación en la que estaba viviendo con su familia, con sus hermanos, con sus tíos, con su mamá, su papá ya no existía, pero puede ser que ya habían hijos. ¿Qué relación, qué ejemplo estaba dando dentro de la casa? ¿O cuál era el problema que había? ¿O era un problema espiritual internamente en él? Entonces había algo que se tenía que ordenar. No podía morirse, o más bien Dios no quería que él muriera si antes que él ordenara algo en su vida. En otras palabras, Dios le estaba dando un espacio de gracia, le estaba dando un espacio de arrepentimiento, le estaba dando un espacio para que él muriera en paz. Ustedes en algún momento de la vida de sus antepasados vieron morir algún abuelo o algún bisabuelo
o algo por el estilo, que en el momento que partió de esta vida, ¿usted vio que batalló mucho? A mí me cuentan que muchos de los ancianos nuestros miraban hasta pájaros negros que no podían morir. Muchos batallaron. Unos antes de morir tuvieron que pedir perdón y murieron. Porque hay gente, hermano, que sus corazones son tan malos que hasta para morir les cuesta. Wow. Tremendo, ¿verdad? Es una verdad. Entonces aquí hay un ejemplo. Dios le dice al profeta y le dice: ve y dile que ordene lo que está desordenado, porque está definitivamente condenado a la muerte. Hay un tiempo de gracia para él. Necesita arreglar eso. Ahora, ¿qué fue lo que él tenía que arreglar? Solamente Dios, y él lo sabía. Entonces, a Dios le interesaba que él hiciera eso. Pero es interesante la historia, porque hoy para nosotros puede significar muchas cosas. Déjeme entrar ahora con nosotros. Para nosotros esto puede significar muchas cosas. ¿Qué podría significar para nosotros hoy? Ordenar nuestra casa. Pudiese ser santificación. Si hay un problema en la vida de nosotros como iglesia, es que hemos descuidado la santificación a Dios. Hemos descuidado la santidad a Dios. Y si hay algo que la Biblia nos enseña a nosotros, como fue el caso de Moisés con el pueblo en Éxodo 19, 10 y 11, Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, y le dijo: y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día, le dijo, tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esa fue la orden de Dios a Moisés, que le dijera al pueblo. Si hay algo que debemos de entender nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos, como servidores, es que Dios no va a descender. Dios no nos va a usar. Dios no se va a agradar de nuestra vida si existe pecado en nosotros. Usted tiene que entender eso. Una persona en desobediencia es falta de santificación a Dios. Una persona que quiere hacer su forma, su vida, y estar lejos de lo que Dios ha establecido para una vida santa delante de Dios, tiene problemas. Porque cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de limpieza. Y cuando hablamos de limpieza, estamos hablando preparándonos para servir. Nadie puede servir si está sucio. Ese era el punto y el tema en el Antiguo Testamento. Y no solamente quedó en el Antiguo Testamento. No, esto también entra aquí, pues. Esto también entra aquí. Esto no quedó en el Antiguo Testamento. Que cuando el sumo sacerdote entraba, hermano, a rociar la sangre del propiciatorio sobre, hermano, lo que era se me fue el de la cabeza. El mueble, se me viene ahorita. ¿Dónde estaba en el lugar santísimo el arca del pacto? Y el propiciatorio era la tapadera. Era donde el sumo sacerdote entraba una vez cada año a rociar la sangre, hermano, del macho cabrío, para, hermano, sencillamente perdón de los pecados. Y se tenía que hacer cada año. No se quitaba el pecado, solamente se cubría. Pero había un detalle, había un problema. Y es que el sacerdote tenía que entrar, hermano, como se le había ordenado, con una túnica larga, hermano, con un sombrero diseñado especialmente para el sumo sacerdote, con un pectoral, y en su vestido, hermano, con unas campanitas sonando. Y no solamente eso, sino que entraba amarrado de la cintura
y afuera estaba otro sacerdote, hermano, con la soga así larga. Mientras el sumo sacerdote caminaba, porque tenía que caminar adentro, debajo de la cortina se miraba que él se estaba moviendo y el lazo estaba haciéndose así, porque pudiese haber que el sumo sacerdote pudiese haber estado mal íntegramente con Dios, y mientras él estaba en el lugar santísimo podía caer fulminado y muerto por Dios. Y si quedaba muerto adentro, nadie podía entrar. Entonces la solución era que si cuando ya el sumo sacerdote ya no se movía adentro, es porque ya Dios lo había matado, hermano, por su pecado. ¿Qué es lo que hacía el otro? A jalarlo, pues. A jalarlo. A jalarlo. ¿Se recuerda cuando aquel hombre en el tiempo del rey David, cuando el arca había regresado de los filisteos y que la habían llevado a la casa de Obed-Edom y la que estaban transportando para Jerusalén? Que cuando dice la Biblia, le estoy haciendo rápido la historia solamente para marcar esto, que la Biblia dice que cuando la carreta donde pusieron el arca del pacto, que representa la presencia y la gloria de Dios, iba de camino a Jerusalén, y cuando pasó un bache, una piedra, y se hizo así el carretón, y el arca se movió y se quiso caer, y corrió uno a querer detenerla, que no se cayera, y ¡pah! Ahí murió, fulminado. Porque nadie podía tocar lo sagrado de Dios en una condición pecaminosa. O tal vez no tenía pecado, pero no era llamado a tocarla. Eso era Dios en el Antiguo Testamento. Ahora dirá, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. ¡Ah! ¿Usted cree que Ananías y Zafira estuvieran aquí para contarnos lo que pasó? Le dijo, ¿por qué llenaste tu corazón? Le dijo Pedro a Ananías, de mentira. ¿Por qué dejaste que Satanás te llenara el corazón? ¿Por qué no viniste si dijiste la verdad? Le dijo, mira, así como ahorita fueron a enterrar a tu marido, le dijo a Ananías, parece que era la mujer, o Zafira, perdón, también ahorita van a salir a enterrarte. ¡Pah! Y cayó también la mujer. Porque le dijo, no mentiste al hombre, le mentiste a Dios. Ay, Dios mío, Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde, aleluya. Dios nos cuide y Dios tenga misericordia de nosotros. Peligroso nos quedamos sin pastores y sin miembros. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Algo que debemos de nosotros hacer, hoy tomando el ejemplo, es que si hay algo que a nosotros nos va a ayudar en la vida, es arreglar nuestro pasado. Arreglar nuestro pasado nos va a ayudar a nuestro presente y a nuestro futuro. Yo les hablaba el miércoles de un personaje llamado José. ¿Cuántos estuvieron conectados el miércoles? Yo sé que muy pocos se conectan. Porque hay algunos que dicen, ay, pastor, es que a mí no me gusta entrar en línea, a mí me gusta personalmente. Pues véngase, pues. Pues véngase, no tengo problema. Véngase y póngase a orar ahí el tiempo que yo estoy predicando. Póngase a orar porque ese es día de oración. Si usted es de los que no le gusta estar en línea, véngase el miércoles. Y venga a orar aquí en el altar. Yo lo quiero, mientras estoy predicando y aquí, yo quiero verlo orar. Ahí tirado, llorando, a moco tendido. Sí, porque si hay que hablar las cosas, hablémoslas bien, hermanos. Amén. Amén. Bueno, entonces entendamos aquí el punto. Porque José, la Biblia dice que él no aguantó al ver a sus hermanos cuando por muchos años no los había visto. Y no aguantó, tuvo que llorar a escondidas, se desahogó, pero no pudo más, se tuvo que revelar a sus hermanos y llorar. De una manera tenía que ser sanado. ¿Y cuál es la forma de poder ser sanados, hermano? Es perdonar el pasado. Necesitamos perdonar el pasado para poder disfrutar el presente y poder disfrutar el futuro.
no vas a poder disfrutar ni el presente ni el futuro si no restauras tu pasado. Ahora, entendamos esta parte aquí, porque reconocer, confesar y el arrepentimiento genuino son indispensables. Hay muchas cosas que muchas de las veces, hermanos, nos llevan a quitar la mirada de las cosas de Dios. Y muchas de las veces las ponemos en otras cosas que no tienen beneficio. Por eso que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 2, él nos recomienda que pongamos la mirada, que pongamos nuestros ojos en Cristo y no en las cosas que perecen de la tierra. Por eso de que si hay algo que para nosotros hoy puede ser, mis amados hermanos, el ordenar nuestra casa, pueden ser tal vez los valores o principios. Entendamos que hay cosas que tal vez nosotros no nos las enseñaron, pero eso tampoco es excusa. Qué bueno que a usted le enseñaron principios y valores. Hablemos del respeto, hablemos del agradecimiento, hablemos de la responsabilidad, la honradez, el amor, etcétera. Hay cosas que nosotros necesitamos de alguna manera aprenderlas. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es que a mí eso no me lo enseñaron en la casa, pero la Biblia nos lo enseña a nosotros. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y usa la palabra aquí, el respeto, honrad al rey. Cuando hablamos del agradecimiento, Filipenses 4:6 dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Escuchen lo que dice: con acción de gracias. La Biblia es clara el mencionar, como Romanos 14:12, donde dice, hablando de la responsabilidad, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso quiere decir que todos tenemos que tener responsabilidades en la vida. Porque la Biblia dice, hermano, que al hombre se le ha dado una vez que muera y después el juicio. Todo lo que nosotros hayamos hecho en la vida, vamos a llegar un día a la presencia de Dios y daremos cuenta de sí. Levítico 19:13, Dios le habla de leyes y le habla de la ley de la honradez. Y le dice, el mandamiento, le dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el día de mañana. Si usted tiene dinero y quiere hacer un arreglo en su casa y no tiene dinero, no lo arregle. Porque le va a decir, porque ese hermano, mañana le pago, o cuando tenga le pago. Tenga cuidado, porque aquí hay una ley que dice que no le retendrá el salario al trabajador. Si usted es de los que tiene empleados y usted cobra todo el dinero y no le paga a sus ayudantes en el tiempo marcado, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque aquí hay una ley de honradez. Si usted no cumple, la Biblia nos lo grita, que nos marca como ladrones. Yo le estoy leyendo la Biblia, hermanos. Yo le estoy leyendo la Biblia. Usted no quería escuchar esto, ¿verdad que no? Pero bueno, Dios quería que usted lo escuchara hoy. Mejor rájese usted el lomo solo, pero no se comprometa con Dios. Ay, es que hoy me siento muy mal y me voy a llevar a 2, 3 ayudantes por ahí y después les pago. Ay, hermano, usted solo se está poniendo la soga al cuello. Pastor, pero es que yo tengo que suplir mis necesidades primero. Sí, vea primero
sus necesidades, correcto. Pero cuando usted llame a alguien a trabajar, véale primero a él las necesidades, porque él también tiene necesidades. Déjeme salir de aquí, déjeme salir de aquí. El amor. Juan 13:34, el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. Entonces, ¿la Biblia habla de principios? Sí. ¿La Biblia habla de valores? Sí. ¿Cómo debemos dirigirnos? ¿Cómo debemos de presentarnos ante la gente? ¿Cómo debemos de presentarnos ante la iglesia? ¿Y cómo debemos de presentarnos ante Dios? Ay, estamos llegando a un punto importante. Y es que necesitamos ordenar nuestra casa. Necesitamos ordenar nuestra casa. ¿Qué fue lo que le pasó al rey? ¿O cuál era su problema? No lo sabemos. Pero nosotros sí sabemos cuál es nuestro problema, ¿verdad, hermanos? Solo nosotros sabemos lo que el río lleva cuando se escucha, ¿verdad? Cuando el sonido de piedras. Ahora, entendamos una parte, porque para mí en lo personal, aquí, Josué capítulo 24 y versículo 15 dice algo importante. Y cuando aquí habla de Josué, que voy a traerlo a la memoria porque yo quiero terminar, Josué nos ayudó a entender el punto. En lo personal, para mí, Josué ya era un hombre viejo, un hombre de edad. Y lo que estaba haciendo y diciendo tenía sentido. Pero no lo estaba diciendo por decirlo, lo estaba diciendo con convicción y lo estaba dando como testimonio. Porque si hay algo que la Biblia a mí me dice, de que Josué tenía ordenada su casa. Y este versículo lo recitamos muchas veces, se lo voy a volver a recitar. Y dice: si mal os parece servir a Jehová, dijo Josué, escogeos hoy a quien sirváis, le dijo al pueblo cuando estaban en un lugar para tomar la decisión a quién van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero miren la conclusión que llegó este hombre de Dios. Y dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, cuando él dijo yo en mi casa serviremos a Jehová, no se estaba refiriendo a las cuatro paredes, ni al techo, ni al piso, ni a la carpeta, ni a los sillones, ni al carro, nada de eso. Él se estaba refiriendo a su familia, a la esposa, a sus hijos, a sus nietos, sus generaciones. Cuando él dice yo primero, yo ejemplo, yo voy al frente, yo soy la cabeza, y toda mi casa serviremos a Jehová. Usted dirá: bueno, pastor, Josué estaba usando fe. Josué estaba hablando con fe. Una cosa es hablar con fe y otra cosa es tener convicción de lo que somos. Porque yo le puedo decir: por fe vamos a servir toda mi casa, por fe va a llegar mi hijo al evangelio. Y sí, tenemos fe. Y Señor, yo sé que tú vas a traer a ese hombre perverso, pecador, borracho, maldiciente, mujeriego. Yo sé que tú lo vas a traer. Y esa es la fe que tenemos. Que Dios va a cambiar a esa mujer perversa en la casa, esa mujer mal hablada, esa mujer que solamente se la pasa viendo novelas, viendo cosas que no debe de ver, que no le edifica. Yo sé que vas a cambiar a esa mujer, Señor. Hay hombres que ya están tan cansados que dicen: cambia esa bruja, Señor. Porque déjeme decirle, hermano, que muchos de ustedes tienen luchas en sus casas, batallan en sus casas. Y aquí pueden estar los dos, pero cuando llegan a su casa, ¡ja!, eso es un ring.
Eso es un campo de batalla. Vuelan sartenes, platos, zapatos. Hasta el perro pasa así. ¡Fium! Porque la vida en los hogares solo Dios y los que viven ahí lo conocen. Entonces yo no puedo venir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos, ¡ah! Pero no sabe la calaña de hombre que está diciendo eso, pues. ¿Me explico? Tengo que hablar así para que usted me entienda el mensaje. Porque si hay algo que nosotros necesitamos cambiar, es eso, que sabemos que está mal en nuestra vida. Y eso usted lo sabe, usted lo conoce. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe qué es eso y qué es lo que usted también sabe lo que es eso. Entonces, de una manera, para mí, Josué tenía ordenada su casa. Y cuando hablamos de que tenía ordenada su casa, estamos hablando que esto implica caminar con fidelidad, confiar en sus promesas y de una manera vivir de una manera confiadamente, como si estuviéramos viviendo. No me vaya a malinterpretar lo que dicen los testigos de Jehová, que aquí es el cielo. No, aquí no es el cielo. Pero viviéramos como si viviéramos en el cielo. Porque si hay algo que lo que para nosotros el cielo es paz y es alegría y gozo en el espíritu. ¿Su hogar es un cielo o es un infierno? ¿Su hogar se respira paz o se respira odio, coraje, pleito? ¿Qué es lo que se respira en su casa? ¿Qué es lo que se respira en su vida? ¿Qué es lo que se respira, lo que le rodea a usted en su vida? Déjeme terminar, porque yo quiero terminar, pero no quiero dejar esto pausado, esta parte importante. Y necesito ir a la Biblia y leerlo. Entonces vamos al versículo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 20. Y yo aquí termino. Le doy tiempo, abra su Biblia, Segunda de Reyes 22, porque ya leímos el primero, ¿verdad que sí? Entonces el 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? Oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y la Biblia dice: y lloró Ezequías con gran lloro. ¡Ah! Yo, en lo personal, tal vez hay una oración más poderosa que esta, pero para mí, esta ha sido la oración más poderosa que yo he leído, hermanos. Sí. Porque yo he leído oraciones de Pablo, de Pedro, de Juan, hermano, de hombres de Dios, de Elías, de Eliseo, hermano, de hombres de Dios que marcaron, de Moisés. Pero esta oración no solamente fue una oración de misericordia, de ayuda, sino fue una oración, hermano, ni tampoco de pleito, sino una oración. Tal vez usted dirá, fue como un reclamo. No fue un reclamo, usó la palabra memoria y dijo: haz memoria de cómo yo he vivido delante de ti. Como un recordatorio de su vida pasada, diciéndole: yo no te he fallado. Yo no he pecado, no he blasfemado, no he hecho barbaridad, no he robado, no he calumniado, no le he hecho mal a nadie, no le he pegado a nadie, no le he hecho pleito a nadie, no he pensado mal de nadie en mi vida.
Dios, estaba hablando con Dios. Dijéramos, el hombre estaba mintiendo. El hombre es mentiroso. Pero lo que estaba diciendo delante de Dios era verdadero. Yo le hago la pregunta y me hago la pregunta, hermano, yo hoy, para que usted no se sienta tan mal, ¿verdad? Hagámosle la pregunta a todos. Si algo llegara, tuviéramos nosotros el valor, el coraje, la valentía, la osadía de decirle a Dios: Dios, ¿por qué me vas a matar? Si yo he trabajado en tu obra, yo he ayunado, yo he orado, yo le he hecho bien a todos. No, hombre, si cuando me maldicen yo los bendigo, yo les doy un beso. Ay, Dios mío, si yo estoy de día y de noche en tu altar orando, clamando, usted lo haría. Yo sé que nadie lo haríamos. Porque no es cierto, pues. Porque no es cierto. No lo haríamos, porque no es cierto. Fuéramos mentirosos si dijéramos que toda nuestra vida, desde que conocimos al Señor, ha sido una vida impecable, intachable. En el trabajo nos conocen por maldicientes. En el trabajo nos conocen por pleitistas. En la calle, en la escuela, nos conocen como novieros, pues, los que van a la escuela. Aquí teníamos una muchacha, espero que no haya ninguna de ellas aquí. Un día me dijo una joven, porque yo le dije, mira esa jovencita, le dije, esa joven, le digo, bien callada, porque no la conoce. En la escuela es novio de todos, me dijo. Aquí podemos aparentar, hermanos. Aquí somos una santa paloma. Aquí no golpeamos a nadie, somos un pétalo de rosa. Aquí, hermanos, somos olor de canela, pues. Pero allá afuera, en nuestra casa, solo Dios sabe. Porque ni yo sé, hermano. Eso solo Dios los conoce. Entonces entendamos la oración que hizo el rey. Qué oración, ¿verdad, hermanos? Qué oración esa, hermanos. Que le dijo: sí, yo he sido íntegro contigo, no te he fallado, yo he estado ahí y he hecho todo lo que concierne a tu obra. Dígame usted algo. ¿Esa oración movería la mano de Dios? Sí, porque aquí la movió. Aquí la movió. Porque la Biblia dice, después de que había llorado, y dice el versículo 4, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, no había salido del palacio completamente. Dice que había llegado a la mitad del patio. ¿Y qué pasó? Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ay, hermano, qué mensaje, ¿verdad? Wow. Si hay algo que nosotros debemos de entender, que una oración sincera, una oración íntegra, una oración justa cambia la historia de la vida, cambia la circunstancia. Una oración, hermano, que va con el corazón. No importa, hermano, si hemos fallado, la sinceridad delante de Dios es lo que mueve la mano de Dios, hermanos. No vengamos, hermano, a querer mover la mano de Dios por lo que Dios está haciendo actualmente. Cuando traemos un pasado, hermano, que da miedo, pues tenga cuidado. Mantengámonos humildes. La Biblia dice que Dios ve al humilde de cerca y al altivo lo ve de lejos. Así que seamos humildes, hagamos las cosas correctas, busquemos a Dios con el corazón, con el alma y con el espíritu. La Biblia dice, versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. ¿Cuántos años le añadió Dios al rey?
15 años. ¡Ah! 15 años le añadió. Hermano, mire, si hay algo que nosotros debemos, hermano, cada día es orar a Dios, hermano, para que nos multiplique los años, hermano, en esta vida el Señor, hermanos. Usted de lo que se está perdiendo, hermano, de lo que nos estamos perdiendo muchos de nosotros. Hermano, muchos de nosotros no hemos entendido el evangelio, no hemos entendido a Dios, no hemos entendido el poder de Dios. Muchos de nosotros no hemos entendido el poder de la oración, el poder de la integridad, el poder del hermano, de la fidelidad a Dios. Tenemos que entenderla. Le añadió 15 años más. Y le dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Ampararé, le dice, esta ciudad por amor a mí mismo y por a David, le dijo, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola la puso sobre la llaga. Y dice la Biblia, y sanó. No quiero entrar en detalles en esa parte porque nos llevaría mucho tiempo, hermano, explicar ese punto. Pero si hay algo que Dios hace para nosotros, que muchas de las veces no lo entendemos, es algo que Dios usa para que la gloria y la honra sea para Dios. Porque si algo hizo Jesús, fue sanar paralíticos, ciegos, mudos, sordos, hermanos, resucitar muertos. Al ciego le dijo, cuando le untó lodo, le dijo: ve y lávate al estanque. Le dijo: ve. Y cuando se lavó, vio, dice la Biblia. Hay cosas que Dios va a usar que no las entendemos, pero Dios las va a usar para nuestro beneficio, porque el poder viene y es de Dios, y Él sabe cómo lo va a hacer. Tal vez va a usar a alguien, va a usar un medio, una persona, hermano, un viento, un vehículo, va a usar un inconverso, un pecador para bendecirnos. Dios lo puede usar. Porque Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré. Y dice la Biblia que hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acab, 10 grados atrás. ¿Usted sabe lo que hizo este hombre aquí? ¿Usted sabe lo que hizo este hombre aquí? Paró el eje del mundo, paró la tierra y hizo que el sol se moviera, hermanos. Wow, esto es impresionante. Porque ¿cómo es que va a regresar? ¿Cómo regresaría? No hay forma de regresarlo. Tiene y tuvo que parar algo solo para confirmarle la integridad de un hombre que había servido a Dios con todo su corazón. Yo se lo dejo hoy en su corazón a usted. Yo se lo dejo hoy para que usted lo medite. Que Dios nos bendiga, hermanos.